buenas noches a todos. Estamos en un nuevo bloque de la Resistencia y vamos a estar hablando de nuestros queridos hermanos brasileños que sabemos que nos ven también y nos consumen muchísimo, los cuales les pedimos muchísima difusión para poder seguir haciendo todos estos bloques, tocando al excelentísimo presidente Jair Bolsonaro, ya que el Congreso de Brasil está a un paso de aprobar una ley, la cual qué bien vendría en Argentina también, que es la de los super salarios públicos, porque justamente el objetivo es terminar con esto. Por gestión de Bolsonaro, una ley que estaba trabada hace más de 5 años en Brasil, no en Argentina, eso estaremos en Brasil, más de 5 años, el Congreso finalmente está a un paso de aprobar esta ley que le ahorraría al Estado 3.000 millones de dólares al año. Para poner en contexto un poco, es la ley número 6.726/16, el 16 es por el año, justamente en el año 2016 fue cuando se empezó a debatir y recién ahora está logrando ser aprobada por el gobierno de Jair Bolsonaro. Que el objetivo es terminar con los supersalarios. Fue enviado en 2016, pero estaba atascada, estaba bloqueada esa ley en la Cámara Baja, que sería diputados, desde el 2018, cuando el diputado Ricardo Bueno presentó una primera versión del informe que no fue aprobada en la comisión especial. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que tiene esta ley de fondo y por qué es tan importante para Bolsonaro que esta ley se apruebe? Porque estamos a un año de las elecciones principalmente y la campaña de Jair, como bien lo hemos mencionado en la Resistencia, tiene que ir más por la cuestión económica ahora que por la cuestión cultural como fue en 2018. ¿Por qué? El objetivo es justamente reducir o eliminar una serie de pagos extras como bonos de comida, viáticos extraordinarios, paradas en hoteles lujosos, planes de salud especiales y más que quedaban por afuera del presupuesto del gobierno, que van a quedar afuera del presupuesto del gobierno y van a tener que ser pagados por cuenta propia. Acá nos estamos refiriendo, para la gente de Argentina que nos entienda, a todos los privilegios que tienen los diputados y senadores de vuelos gratis, la cantidad de asesores inmensos que tienen, las comidas, los viáticos justamente cuando tienen que ir al Congreso, los vuelos, los hoteles de lujo y demás cuestiones que, como ya hemos visto un montón de veces, muchísimas veces ni siquiera lo usan los diputados ni la gente que trabaja en el Congreso, sino que lo usan los familiares, los amigos de y demás. Esta norma no solamente se le va a aplicar a los poderes legislativos, sino que a todos los agentes públicos de todas las esferas del gobierno, tanto federal, estatal, distrital y municipal, y a todas las esferas del poder ejecutivo, legislativo, judicial, incluyendo ministerios públicos, la Defensoría Pública, contratistas temporales, empleados y directores de empresas públicas que reciben recursos del gobierno para pagar sueldos y gastos, militares, policías militares, jubilados y pensionados. Y justamente el fin de los supersalarios es una nueva promesa de Jair Bolsonaro para esta campaña que está arrancando hacia el 2022 y sería como el comienzo de toda esta cuestión económica, entendiendo que lograría reducir el gasto de 3.000 millones de dólares, como mencionábamos. Para poner un poco en contexto, ahora mismo existe un tope salarial, supuestamente, pero es algo simbólico. ¿Por qué? Porque el tope es para los empleados federales, que es de 39.293 reales. Pero muchas veces se hacen contrataciones con sueldos mucho mayores y la diferencia es pagado en concepto de transferencias extras, que esto no está regulado por ninguna ley. Y hay tal lo que viene a cubrir justamente esta nueva ley que quiere terminar con los supersalarios, ya que ahora solo se puede pagar lo que está en la ley y quien haga lo contrario estará cometiendo un delito, básicamente. Obviamente, ahora hay un montón de formas de pagos y demás, por eso se le quiere poner un límite a eso, y hay que recordar que el proyecto, también el incumplimiento de estos límites, si alguien llegara a cobrar más que esto, puede llevar la pena de 2 a 6 años, y con esta ley el gobierno tendrá un ahorro en las cuentas públicas de entre, como mencionábamos, 2.600 millones de dólares a 2.600 millones de dólares y a 3.000 millones de dólares por año, lo cual demuestra un poco cómo Bolsonaro se está preocupando por la cuestión económica, está yendo a lo que la gente quiere, que es que hay que recordar que viene con crecimiento económico durante el primer trimestre durante los 2 primeros trimestres, del 2021. El desempleo está disminuyendo, cuestión contraria a lo que está pasando en Argentina, una inflación controlada, cuando hizo la devaluación la hizo también controlada, y podemos ver cómo empieza a avanzar y empieza a arrancar la economía brasileña, disminuyendo el déficit fiscal, un tema muy importante, el cual en Argentina estamos en un problema muy grande. También hay que entender que Brasil entiende que no todo es cultural y que también supo manejar la economía durante el año pandémico, dando subsidios y entendiendo cómo los tenía que dar para no generar una inflación galopante, como es el caso argentino, y entonces sigue involucrándose en la economía, sigue liberando, sigue facilitándole la vida a los brasileños
a los brasileños, y justamente una de esas medidas es no solamente reducir impuestos, la reforma tributaria que hemos tratado, la reforma laboral, la reforma del sistema jubilatorio, sino que también entiende que hay que hacer una reforma dentro del Estado y empezar a poner un tope a los salarios que pueda tener cualquier funcionario público, entendiendo la función que tienen y que lo principal es que están para el pueblo y no para vivir del pueblo. Así que una cuestión muy distinta y muy separada de lo que se está viviendo en Argentina. No sé si Horacio o Rami quieren opinar algo referente a todo esto de la diferencia económica que está sucediendo, Rami. Sí, mirá, o sea, estaba justamente viendo el tema del déficit en Brasil, pero no es como lo que hablábamos en el caso de Estados Unidos, el tema de la deuda pública, acompañado con el déficit fiscal, justamente que está en valores altísimos en 2020, por ejemplo, en Brasil el 13,37% del PBI, ese fue ese déficit, récord, pero como récord en Brasil, récord en todo el mundo. Ahora, es cierto que más allá de la política de austeridad que tiene que tener un gobierno naturalmente y no irse a gastos desmedidos y mucho menos gastos desmedidos en lo que es la política, como vos decís, Nico, no tiene razón de ser. Nosotros lo conocemos acá a lo que es este gasto público infernal en nuestro poder legislativo, por ejemplo, de lo que se ha venido hablando en los últimos meses en Argentina, de la cantidad de dinero que ganan nuestros políticos, ¿no es cierto?, sentados en una banca, una gran cantidad de gasto en todo tipo de sentido, no solamente en salarios, sino que en viáticos, etcétera, en lo que recibirán por debajo de la mesa, bueno, etcétera. Digo, lo normal es que eso no puede existir, no es normal la cantidad de dinero que ellos ganan, sobre todo acá en Argentina, que no hacen nada, ¿no es cierto? Si tomamos en cuenta lo que las leyes que sancionan acá nuestros políticos, para quienes son de afuera, no sirven para nada, al contrario, destruyen el país constantemente. Y bueno, ahora, así como Javier Milei dice hay que cerrar el Banco Central, bueno, yo digo hay que cerrar el Congreso porque no sirve para nada, cambiando lo que es el gobierno, la presidencia de entrada, ¿no es cierto? Pero el Congreso ha demostrado que no sirve para nada. Básicamente eso es lo que quería aportar porque viendo el tema de esto de los gastos, siempre me choca ver esa cantidad de dinero que despilfarramos, ¿no es cierto?, con nuestros impuestos, como así los impuestos que aporta la cantidad el pueblo a nivel mundial en otros países, ¿no es cierto? Básicamente Así eso. es. Y me parece suma importancia resaltar esto último que estábamos mencionando, que todos estos trabajos son para el pueblo y no para que vivan del pueblo y para que tengan una vida de lujo, con sueldos extraordinarios, viajes gratis, viáticos gratis y tengan, como es el caso argentino, literalmente pymes dentro del Senado y dentro de diputados. A su vez, aprovechamos para recordar a toda la gente que tiene todas nuestras redes sociales en la descripción. También que estos bloques en vivo salen por twitch.tv/la-resistencia. Nuestro programa radial sale todos los lunes de 18 a 21 por Play FM Radio en Córdoba, Carlos Paz, Tucumán, San Fernando, Valle, Catamarca y también por Twitch. Y tienen todas nuestras redes sociales en la descripción, métodos de apoyo como Mercado Pago, Patreon, PayPal y también si quieren hacer alguna donación mediante criptomonedas u otro método, se pueden comunicar con nosotros al Instagram de la Resistencia y ahí nosotros estaremos poniendo, dialogaremos y nos pondremos de acuerdo para solucionar todas estas cuestiones y para que justamente los diputados y senadores argentinos reciban un poquito menos, por lo menos con un aporte patriota por ese lado, como ya todos los están entendiendo. Les agradecemos y nos vemos próximamente con más resistencia y mejor.